Que hay una variable fundamental en la educación que es el contexto. Cuando nosotros, por ejemplo, mandamos deberes a nuestros alumnos para casa, no es lo mismo si el niño o la niña tiene apoyo de sus familiares, de si se preocupan, lo apuntan a una academia, les ayudan a hacer los deberes, así tiene que pasar la tarde con 7 primos y sus abuelos porque sus padres trabajan y nadie les puede ayudar. Entonces, ¿podemos decir que mandar deberes, los deberes favorecen el rendimiento? Pues podemos decirlo, pero es que lo que tenemos es que entender el contexto social. Para eso existen los métodos cualitativos y la investigación-acción. Y esos métodos ofrecen evidencia que es tan fundamental como la de los métodos experimentales. Y no la tenemos en cuenta y la despreciamos. Yo siempre digo de broma que los pedagogos no llevamos pata blanca, pero que investigamos tanto desde enfoques experimentales como desde enfoques cualitativos y que las evidencias todas son tan importantes como las de cualquier método. Entonces, además, estamos en un momento en el que la neurociencia pues está muy de moda y claro, conocer el cerebro, el funcionamiento del cerebro es fundamental, pero esto no es la única vía ni es la más científica. No podemos plantear todo el discurso educativo a partir de la dopamina, de las conexiones cerebrales. Por supuesto hay que estudiarlas, pero en educación y sobre todo en didáctica hay que entender algo más, los factores culturales, sociales, políticos, etcétera. Estamos generalizando y planteando algo bastante mal, es decir, en el contexto educativo la tecnología suele estar mediada por objetivos pedagógicos. Si además pensamos dónde tenemos los riesgos ahora mismo a nivel social, parece ser que la investigación nos dice que el mayor debate lo tenemos en las redes sociales y en el uso de los móviles. Y eso está regulado. En los centros educativos no les creamos cuentas en TikTok, no les damos un teléfono móvil y de hecho los móviles ya se podían regular bajo la autonomía de los centros y ahora además están también más prohibidos. Por lo tanto, claro que tenemos que tener un principio de precaución, pero tiene que ser contextual y a partir de una evidencia suficiente. No podemos directamente decir que hay que prohibir todo. Si ahora mismo vemos que hay riesgos con las redes sociales, pues evitemos el uso de determinados patrones negativos que se asocian a las redes sociales en aplicaciones educativas, por ejemplo. Pero no digamos que ya hay que quitar toda la tecnología porque estamos friendo el cerebro de los niños. Podemos ver en la página, la diapositiva siguiente, por tener a los estudiantes no solo como usuarios pasivos. Tampoco tenemos que demonizar ahora el ponerle un vídeo de YouTube a los estudiantes en un momento determinado, no pasa nada. Pero sí que es cierto que quizás cuando la hemos incorporado, la tecnología la hemos incorporado desde ese uso pasivo, es decir, las pizarras digitales en infantil, ¿para qué las hemos usado? ¿Hemos hecho algo más que ponerles vídeos? Pues en algunos casos sí, en otros no. Vamos a ver qué herramientas hay que tienen ese potencial interactivo para usar la pizarra digital bien. Vamos a ver esas buenas prácticas en educación infantil que también existen, que ellos creen vídeos. Ahí las estudiantes están creando un vídeo con stop motion para contar un proyecto, ¿no? Para aprender a crear lenguaje audiovisual y entender los códigos del lenguaje audiovisual que es tan importante en el día a día. Estamos en un marco en el que nos estamos dejando arrastrar por este modelo de los test, de las pruebas PISA, del informe TALIS, que son cuestionarios que tienen que estar y que nos ofrecen información súper fiable, pero que no suponen la realidad del sistema educativo. Nuestro sistema educativo, como podemos ver en la última diapositiva, es diverso. Tenemos una gran diversidad de centros, una gran diversidad de claustros, tenemos que apostar por la autonomía docente. Cuando a mí me dicen prohibirían los móviles, pues yo apuesto por la autonomía docente, porque habrá centros que, por lo que sea, por el tamaño del colectivo, por la formación que hayan recibido, que consideren que sí se puede tener los móviles en determinados momentos y otros que no. Y lo que hay que hacer es acompañamiento, formación, destacar que algo muy importante que se nos olvida y es el mensaje con el que quería terminar, que esto es una cuestión de justicia social. Para mí es muy peligroso el debate que se está planteando, absolutamente prohibicionista. ¿Por qué hay que regular? Sí, pero hay que educar. ¿Por qué hay que educar? Porque hay niños y niñas que el único sitio en el que van a poder recibir una educación digital adecuada va a ser en la escuela. Porque hay niños y niñas que le van a comprar un móvil cuando son muy pequeños y tiene que haber un sitio que iguale y que ofrezca esta igualdad de oportunidades y ese es el sistema educativo. Estamos culpabilizando a la escuela de problemas sociales y quitando la tecnología del único sitio en el que hay gente formada, en el que el software que se usa pues tiene que estar revisado y se tiene que ver ese que se utiliza adecuadamente y los problemas que tenemos que solucionar son didácticos desde el acompañamiento, desde la no culpa
y huir de este momento en el que estamos familias, centros, todos viendo a ver quién tiene la culpa, ¿no? En vez de mirar hacia arriba y decir, bueno, vamos a ver cómo entre todos pues podemos educar. Eso sería realmente lo pionero, lo revolucionario y lo que nos ayudaría a generar una sociedad mejor para todos, porque prohibir y no educar no tiene sentido. Los adultos somos el mejor ejemplo de que hay gente que utiliza muy bien las herramientas y gente que no lo hace.